Y es que hay que seguir hablando, profesor, del tema del COVID-19, las hospitalizaciones, los fallecimientos que estamos viendo todas las semanas, que hay una cantidad considerable de personas que han perdido la vida producto del COVID-19. Y el día de ayer las autoridades mismas confirmaron que de los 15 fallecidos, 14 eran personas con el esquema de vacunación incompleto, o que no se habían vacunado o que solamente tenían una dosis de la vacuna. Y ya está con nosotros para hablar del tema el doctor Gustavo Santamaría, director nacional de Servicios de Salud de la Caja de Seguro Social. Doctor Santamaría, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Todos se han quedado callados porque Creemos que muy bien. Porque les corté la inspiración política, pero hay que Oígame, hablar. doctor, a mí me ha llamado la atención porque en entrevistas anteriores con varios colegas suyos, colegas médicos y colegas del Seguro Social y del Ministerio de Salud, aquí los compañeros han preguntado la trazabilidad. Y ahí ha habido coincidencia en que la trazabilidad prácticamente se ha perdido. Y es casi que natural que se haya perdido. Pero en el caso de lo que yo estoy escuchando cada vez de manera más reiterada, que personas que no han cumplido con su recorrido completo de vacuna o que no se han vacunado son las que están teniendo el mayor de los problemas. Allí sí hay trazabilidad en el sistema. Bueno, la trazabilidad no es que se ha perdido, se modificó. Al principio de la pandemia nosotros salíamos con los equipos de respuesta rápida peinando barriadas y demás. Si nos hacemos una evaluación de cómo se ha comportado la pandemia en sus inicios y cómo es esta nueva ola, vemos que al principio la pandemia tenía un comportamiento que llevaba a la mayoría de los pacientes hacia las unidades hospitalarias. Nosotros tuvimos un sistema de salud a reventar en sus inicios de la pandemia, con porcentajes de ocupación que llegaron hasta el 97, 98% y nos puso a temblar en un momento determinado porque veíamos que si las cosas seguían así, podíamos colapsar en el sistema de salud. El escenario de este momento es totalmente diferente. Tenemos una pandemia que impacta sobre todo lo que es la atención primaria en salud. Entonces también tenemos el escenario diferente porque en este momento tenemos un 80% de la población vacunada con 2 dosis y aproximadamente y una gran cantidad que cada vez es más creciente, gracias a Dios, de las personas que se están aplicando el refuerzo o la tercera dosis. Entonces, ante esto, las cosas son distintas. Se han abierto centros de hisopados, hisopado express, y que la gente puede acudir con mucha facilidad a realizarse una prueba y nunca se han cerrado dentro de las policlínicas las atenciones. Pero este momento, el comportamiento de la pandemia te da mucha sintomatología respiratoria que hace que el paciente se vuelque a buscar atención, ya sea en los servicios de urgencia o en las consultas externas que ahora están abiertas, para que sean atendidos y allí se les hace las pruebas y se les hace el diagnóstico. Entonces, por eso dije, no es que se ha perdido la trazabilidad, sino que se ha modificado para poder brindar atención a esta gran cantidad de población. Y eso es el escenario que nosotros estamos viendo. Y tenemos, pues sí, un gran número de pacientes que llegan a nivel hospitalario, pero son pacientes que se les ha ofertado, porque la oferta de vacunación está a lo largo y ancho del territorio nacional y es a voluntad propia. Nosotros tenemos el derecho de decidir si nos queremos o no nos queremos vacunar, pero también asumimos la responsabilidad y las consecuencias. Pero igual impacta al sector salud. Y es lo que estamos viendo en los últimos días, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que han fallecido, sobre todo en el fin de semana, nosotros podemos ver una relación. Si son 50 fallecidos en el fin de semana, 48 fueron con esquema de vacunación incompleto o ni siquiera ninguna sola dosis de vacuna, y que fueron vacunados con sus 3 dosis, pero que tenían comorbilidades muy fuertes con 40 y tantos años, que tenía ese paciente muchas comorbilidades, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca,
tenía varias cosas que lo llegaron a complicarse y pues eso le costó la vida. Entonces, sí tenemos un escenario distinto y un tratamiento distinto. Doctor, y el otro tema que quería preguntarle y que fue lo que me llevó a solicitar esta entrevista es que maneja información de que las personas que están falleciendo no solamente es porque tengan quizás el esquema de vacunación incompleto o no se han vacunado, sino que están muriendo personas que no están en sala de cuidados intensivos, que era el temor que teníamos siempre que la gente llegara a esas salas porque esos eran los que estaban falleciendo. Resulta que ahora, al parecer, usted me lo confirmará si es así, las personas que están falleciendo son personas que están en otras salas, no en cuidados intensivos. No, han habido pacientes que han llegado, en su mayoría los que fallecen están o en unidades de cuidados intensivos o en unidades de cuidados respiratorios especiales. Pero cuando nosotros tenemos un paciente que muere en sala, hay que ver muchas connotaciones. El paciente que ha muerto en sala ha llegado ya en un estado muy deteriorado y se les da la asistencia médica, el paciente entra a una sala con terapia respiratoria no invasiva, ¿verdad? Y no entra a cuidados intensivos. Ese paciente llegó, hay una situación en salud que es el periodo de oportunidad. Si usted tiene síntomas, si usted se siente mal, acuda oportunamente a los servicios médicos a buscar atención. ¿Por qué? Porque eso le da a todo el sector salud la opción de ofrecerle al paciente una mejor oportunidad de vida. Pero cuando nosotros llegamos a una unidad hospitalaria, entras a urgencias, se trata de estabilizar y lo pasas entre la estabilidad directo a una sala, a una unidad de cuidados respiratorios especiales o a una unidad de terapia intensiva, las cosas se complican mucho por el estado de deterioro en el que el paciente ha llegado. Entonces, hay que evaluar cada caso, que es lo que nosotros estamos haciendo, porque se han deteriorado gente con mucha rapidez, pero es por el hecho que nosotros contamos la rapidez desde el momento que entra al hospital hasta el momento que se complicó y perdió la vida. Pero previo a la entrada al hospital ha estado mucho tiempo sintomático sin acudir a buscar esa atención que pudo haber sido oportuna y que pudo haber tenido un desenlace diferente. Doctor, quiero hacer énfasis en el tema de la comorbilidad y el esquema completo de vacunación, porque antes de que iniciara la vacunación en Panamá y en el mundo, se mencionaba que las personas con comorbilidades o enfermedades crónicas eran las más propensas a tener un caso grave de COVID-19 si se llegaran a contagiar. La vacuna, ¿cuánto en porcentaje ha disminuido ese riesgo que tienen las personas con comorbilidades o enfermedades crónicas en comparación a las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, ¿no? Excelente pregunta, Leonardo. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, en este momento de la pandemia, podemos tener podemos comparar con lo que ocurrió al inicio de la pandemia y lo que nosotros estamos viviendo ahora. Al principio de la pandemia, la mayor cantidad de las personas que fallecieron y se complicaron, que necesitaron ya sea una unidad de cuidados respiratorios especiales, una unidad de terapia intensiva o que se fueron a la morgue, fueron pacientes que tenían comorbilidad. Y es que tenemos que entender las etapas del virus. El virus tiene una etapa que para muchos es un resfriado común y en efecto así se comporta, pero tiene una etapa que es coagulación intravascular diseminada que ataca el sistema cardiovascular y una etapa inflamatoria. Entonces, ¿qué es una enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes? La diabetes es un estado inflamatorio crónico de todas las células del cuerpo, igual que la hipertensión, que ataca sobre todo el sistema cardiovascular y que hace que las arterias, venas y capilares, todo disminuyan su lumen. O sea que hay mayor resistencia, por ende aumenta la presión por ese estado inflamatorio. Entonces, el virus ataca precisamente aumentando ese proceso inflamatorio en las personas que ya tienen un proceso inflamatorio previo, valga la redundancia, y que además se comportan obviamente con mayor vulnerabilidad. A eso es lo que nosotros estamos diciendo. Son más propensos y más vulnerables a complicarse aquellos que tengan enfermedades crónicas, y mencionamos esas dos particularmente por el estado inflamatorio en el que tienen. Obviamente también están las enfermedades catastróficas o las enfermedades autoinmunes que tienen su componente
inflamatorio y los cánceres que son inmunosupresores en los pacientes que lo padecen. Entonces, son escenarios distintos, son escenarios muy fuertes y el virus obviamente le va a impactar mucho más duro a aquellos que tengan esos estados que a una persona como usted, que se mantiene en un buen estado de salud, que tiene un buen peso, que tiene una alimentación correcta y que obviamente se puede defender de una mejor manera ante cualquier agresión biológica, como es el caso de la COVID-19. Doctor, hay un debate a nivel mundial sobre la segregación entre vacunados y no vacunados. Impuestos a los no vacunados, selección o escogencia en las unidades de cuidados intensivos entre los no vacunados y los vacunados. Es un debate ético, sobre todo entre galenos, entre doctores, quienes están a favor de la vacunación obligatoria y quienes dicen, no, eso no es la solución. Yo le pregunto su opinión sobre ese tema, sobre la disyuntiva que hay entre el vacunado y no vacunado, y si ambos deben ser tratados de la misma manera, sobre todo ya en la parte final de ese proceso, cuando se llega a una unidad de cuidados intensivos. Un ejemplo, la semana pasada, un paciente en Estados Unidos no recibió una operación a corazón abierto que necesitaba porque no estaba vacunado. ¿Usted cree que aquí debemos dejar de segregar al vacunado y el no vacunado? No estoy de acuerdo en segregar y en dar tratos distintos, pero sí tenemos que ser responsables en salud. Son dos cosas diferentes, Gonzalo. Mira, cuando nosotros hacemos un procedimiento que es estructurado, si yo tengo una cirugía que es la que nosotros llamamos cirugía electiva, yo debo cumplir para llegar al salón de operaciones con una serie de requisitos. Eso ha sido toda la vida, ¿verdad? En muchos países y en el nuestro, uno de los requisitos actuales es que el paciente esté con una prueba de hisopado y obviamente se le dice y se le induce al paciente a que se vacune. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas, tú puedes tener, Gonzalo, una prueba PCR de hisopado negativo hecha el día anterior de la cirugía. Y ese hisopado salió negativo. Perfecto, entró ese paciente al salón de operaciones, pero ese paciente requiere después de estar en una sala de recobro que puede ser de cuidados intensivos o requiere de una sala de hospitalización hasta que esté completamente estable y yo lo pueda manejar ambulatoriamente en su casa. Pero en ese periodo, aunque tú hayas entrado con una PCR negativa, ¿verdad? Tú pudiste haber estado en un periodo de ventana que la PCR no se iba a hacer positiva. El paciente entró y adentro se hace positivo, pero ¿qué pasa? Ya tú estás en una sala y tal vez estás en un cuarto en donde están 2 o 3 pacientes. La COVID se transmite a través de los aerosoles, con hablar, con toser, con reírte, con cantar, con lo que sea. Tú sacas aerosoles, los otros lo inhalan y se convierte en un foco de contagio. Entonces, si yo tengo un paciente que va a ir a una unidad, ya sea de un salón de operaciones, obviamente yo tengo que buscar para ese paciente la mejor opción para que su cirugía sea exitosa y también para cuidar a los que pueden estar alrededor en un momento determinado cuando él necesite su recobro. Pero esto no debe convertirse en discriminatorio en el trato. Si el paciente llega y requiere cuidados intensivos por no estar vacunado, aquí al que se ha necesitado se le ha brindado, se le ha dado, y como ustedes ven, los pacientes que han fallecido sin esquema de vacunación en terapia intensiva, a nadie se les negó, el que lo necesita se le da, y muchos pacientes han salido posteriores a eso, muchos pacientes han salido. Doctor, entonces yo le quiero preguntar sobre ese debate que tuve con el profesor Cabrera de lo que le cuesta a un enfermo al sistema hospitalario público si no está vacunado y lo que pudiese representar la implementación de un impuesto al no vacunado. Y yo le decía, pues claro, está bien, pero entonces al obeso también hay que invertirle o cobrarle un impuesto, porque esa comorbilidad que fácilmente se puede evitar también requeriría un impuesto, o al fumador también, más allá de que el impuesto esté en el cigarrillo, porque lo que se está planteando en Ottawa es que el no vacunado paga un impuesto más alto en su declaración de renta,
¿Usted estaría a favor de eso? Bueno, ese es un debate un poco difícil. Yo lo único que te puedo decir desde la parte técnica es que lo que estaría en acuerdo es que ojalá todo el mundo, ¿verdad?, pueda lograr razonar. Mira, la diferencia entre el hombre y los animales es la razón y a veces nosotros con mucha razón metemos la pata. Entonces yo creo que ojalá podamos razonar lo suficientemente bien y ni siquiera pensando en terceros, pensando en uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, y lo has dicho muy bien, las complicaciones para los pacientes no vacunados que se llegan a contagiar por la COVID-19 y que además tienen comorbilidades, le cuesta muchísimo al sistema de salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona vacunada que además tiene una enfermedad crónica y que pudo salir sin complicaciones en la casa, y aquel que llega a un sistema hospitalario y que requiere, por haberse infectado de la COVID, de 40, 60 o 70 días intrahospitalarios en una unidad de terapia intensiva. El día cama promedio en una unidad de terapia intensiva está alrededor de $1,500. Alrededor de $1,500 el día cama en una unidad de terapia intensiva, y te lo estoy poniendo por lo bajito y puede ser mucho más alto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, obviamente yo creo que la gente debe... Cobra el impuesto. $1,500, cobra el impuesto. Claro que sí. Así es. Entonces Claro el que que sí. sufre, el que sufre de obesidad también cobra el impuesto. $1,500, cóbrale impuesto. $500, imagínate. Y conservadoramente, como dice el doctor. Así es, conservadoramente, porque puede triplicarse los costos. Doctor, Doctor, sí, Flor, adelante. no, le iba a preguntar al doctor que finalmente entonces estamos ya bajando el índice de positividad de esta cuarta ola. Bueno, yo dijera que estamos en ese periodo de meseta. Pienso que ya hemos entrado en ese periodo de meseta y posteriormente viene la baja. Entonces, ante esto es no bajar la guardia. No bajar la guardia y saber que Rápidamente, mañana puedo ser yo el próximo. doctor, rápidamente, antes de finalizar, aquí un oyente me pide que le pregunte a qué esquema completo de vacunación se refiere, si a hoy el esquema de vacunación completo es de las 2 vacunas. A 3. partir del 20 de febrero será de 3. ¿Esos fallecimientos tenían solo una o tenían las 2? Una o ninguna. Cuando nosotros hablamos de esquema de vacunación incompleto es una dosis o ninguna, porque todavía nosotros tenemos esquema de vacunación completo, como bien lo ha dicho, 2 dosis, pero estamos llamando a la población a que ya no esperes al 20 de febrero. Esto es una cuestión de cuidados personales y cuidados familiares. Si ya tienes el llamado a aplicarte la dosis de refuerzo, acude, porque eso te da mayor seguridad para cuidarte tú y cuidar a tu entorno familiar. Doctor, el criterio de la poca mortalidad en torno a la variante Omicron, ¿está basado en las personas con 3 dosis de vacunación o con 2 dosis de vacunación? O sea, cuando nosotros vemos mira, yo creo que esta pregunta me gusta porque si yo me pongo a analizar la poca mortalidad, yo tengo que hablarlo con un poquito de, entre comillas, porque si yo veo, al principio de la pandemia nosotros llegamos a tener 5,000 casos por día en enero del 2020, ¿verdad? Del 2021, perdón. 5,000 casos por día. Y teníamos 10% de esos 5,000 entraban al hospital. O sea, teníamos ingresos de 500 personas por día. Eso fue una locura, una locura. Habían ingresos y egresos. Pero en este momento eso no es así. Nosotros llegamos a tener 15,000 personas, 12,000 personas diagnosticadas, pero teníamos 300 personas hospitalizadas en todos los centros hospitalarios del país. O sea, era diferente. Sin embargo, teniendo 500, 600 personas, yo empecé a subir el índice de mortalidad. Empezaron a subir de 3, 8, 12 y hemos llegado a tener 20 muertes por día. Entonces, ¿quiénes se complican y quiénes se mueren? Los que han tenido comorbilidades sin esquema de vacunación completo o sin ninguna vacuna. ¿Por qué? Porque como te explicaba anteriormente, la cascada inflamatoria es más fuerte y el
la COVID-19 tiene una connotación particular. Da algo que nosotros llamamos, ¿verdad? Apnea feliz. La gente no capta que la saturación de oxígeno baja tanto cuando en un paciente sin COVID que le baja la saturación, tiene sed de aire, empieza a cansarse y a respirar. Es más difícil porque no le está llegando oxígeno a la célula. Pero en el que tiene la COVID le pasa diferente. Se siente bien, no capta que se va bajando la saturación de oxígeno porque también tiene un componente inflamatorio cerebral y ese mensaje no llega, y por eso veíamos antes que mucha gente se moría en la calle, y eso también nos está pasando, que llega porque tal vez no siente muchas cosas y se complica a nivel de la casa. Por eso es importante que tú te midas la saturación de oxígeno en tu casa, aunque te sientas bien constantemente, porque nos puede estar sucediendo cosas como esta. Bueno. Doctor Gustavo Santamaría, muchísimas gracias por darnos este tiempo y complementarnos toda esta información. Muy amable. Siempre a la orden. Saludos. Gracias.